Sean bienvenidos a su programa Café con Sabor a Biblia. Siempre nos encontramos y nos da mucho gusto porque vamos aprendiendo cada vez más de la Sagrada Escritura. Tú y yo sabemos que esta sesión se va realizando con un orden alfabético. Hoy estamos por abordar la F. Y hemos elegido, dentro de los distintos temas bíblicos que pueden abordar la F, el tema de los fariseos. Los fariseos, ¿por qué? Porque en la Sagrada Escritura, exclusivamente en el Nuevo Testamento, aparecen los fariseos. Son personajes importantes en la vida del pueblo judío del tiempo de Jesús y tenemos que abordarlo para saber quiénes eran, cómo vivían, por qué llegaron a ser tan importantes en la cultura judía del tiempo de Jesús, por qué Jesús tuvo discrepancias con ellos, qué veían en Jesús que simpatizaban, puesto que algunos lo buscaban y eran amigos de Jesús, y por qué otros le hicieron la vida imposible a Jesús hasta llevarlo al tribunal y poder sentenciarlo a muerte. ¿Quiénes eran los fariseos? Así que si tienes tú este espacio y lo vamos a compartir juntos saboreando un buen café, vamos a ver quiénes eran los fariseos en la Sagrada Escritura. A manera de introducción tenemos que decir que no aparecen en todo el Antiguo Testamento la palabra fariseo. No se hace referencia nunca de manera concreta y específica a este grupo de personas que en el pueblo judío, sobre todo en el siglo I de nuestra era, cobraron tanta importancia para la cultura y la enseñanza de la Torá en el pueblo de Israel. Pero en todos los libros del Antiguo Testamento no aparecen. Aparecen los escribas, aparecen los sacerdotes, pero no aparecen los fariseos. Entonces, ¿cuándo se nombran fariseos? ¿Quién los nombra? ¿De dónde viene el origen? La palabra fariseo viene de farisaios. Es un término griego que significa separado. Los que están separados. Y nos podríamos preguntar, ¿separados de qué? Estaban separados principalmente de los gentiles. Ellos, este grupo de fariseos, se sentían tan puros, tan cumplidores de la ley, que no debían tocar a un gentil o a un pagano, es decir, a una persona que no profesara la fe judía, porque era una persona que no tenía la profesión de fe en el Dios de Israel, en el cual ellos creían. Por eso se separaban. Es más, hacían gestos todavía en algunos lugares de gente que es ultra ortodoxa, donde no te ven. Si pasa un gentil, es decir, un cristiano, un ortodoxo, un musulmán, alguien que no sea judío y que no sea ultra ortodoxo, hacen como que no ven, para que su mirada ni siquiera quede impura por lo que puede tener el pagano. No van a consumir cosas que no sean producidas por ellos, y así cantidad de escrupulosidades que pueden llegar a tener. Entonces, en el pueblo de Israel aparece este grupo de gente que se separó de los que eran gentiles. Pero eran tan estrictos que también estaban separados incluso de aquellos judíos que eran menos fieles en el pueblo de Israel. Los que no eran tan cumplidores de la ley, los que no eran tan asiduos a la sinagoga, los que llevaban una vida más relajada, se separaban de ellos. Por ese motivo, los fariseos llegaban a ser un grupo élite en el pueblo de Israel, porque llegaban a tener un poder y una autoridad que en el tiempo de Jesús lo pone de manifiesto en su confrontación que tiene con algunos de ellos. ¿Qué encontramos entonces? Que este grupo se formó al regresar el pueblo de Israel del destierro que había tenido a Babilonia. Si nos ponemos un poco en el contexto del pueblo de Israel, vamos a recordar que el pueblo de Israel salió de Egipto con Moisés, vivieron 40 años en el desierto, Dios les dio las tablas de la ley en el monte Sinaí, 40 años después entran a la tierra prometida, Josué, Samuel, después los reyes que fueron Saúl, David, Salomón, hacen que el pueblo se organice con una estructura de un pueblo asentado. Con Salomón se va a construir el primer templo
Y el pueblo judío vivía en torno a las festividades y al calendario celebrativo del templo de Salomón. Viene la destrucción de ese templo porque llega el pueblo de Babilonia, llega Nabucodonosor, invade Israel, destruye el templo, no deja piedra sobre piedra. Los judíos sufren porque todas las propiedades del templo se las llevan como un motín a Babilonia y el pueblo quedó desterrado a Babilonia. Fueron muchos años los que vivió el pueblo de Israel en Babilonia y estando allá eran carentes de las celebraciones del culto, puesto que no había templo. En ese tiempo entonces hubo personas que se dedicaron a escuchar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios para que no se perdiera la riqueza de Dios y la iban transmitiendo de generación en generación. Cuando ese pueblo regresa otra vez a Israel y se construye el segundo templo, entonces vino un grupo muy fuerte de personas que empezaron a enseñar la Torá, es decir, la palabra de Dios, y empezaron a formar la enseñanza de manera escrupulosa, precisa, de una manera así puntual y enfática, de tal forma que este grupo de enseñantes se les empezó a llamar fariseos. ¿Qué enseñaban los fariseos? Enseñaban la palabra de Dios. No eran escribas. Los escribas se dedicaban a transcribir libros de la Biblia. Los fariseos enseñaban la palabra de Dios. No eran sacerdotes. Recuerden que el pueblo de Israel, al grupo de los hijos de Sadoc, que era el sumo sacerdote, se le llamó los saduceos. Y entonces los sacerdotes heredaban el ministerio sacerdotal no por vocación, sino porque lo heredaban de los padres. De manera que existe la familia sacerdotal, la familia de Leví o la familia de los saduceos. De manera que eran muy importantes en el pueblo de Israel los saduceos porque se dedicaban al templo, a los sacrificios, a la circuncisión de los primogénitos, a la ordenación de las oraciones, a las alabanzas. Esos eran los saduceos. Pero al regresar de Babilonia, ya los judíos que se dispersaron por el territorio de Israel, no todos tenían la oportunidad de estar continuamente en el templo. No todos podían celebrar en el templo como antiguamente. Y entonces se formaron las sinagogas. Por eso entender al pueblo judío que regresó del destierro, lo debemos de entender en las sinagogas. La sinagoga era como un centro de usos múltiples. Ahí la gente se reunía para estudiar la palabra de Dios. Lo más seguro que algún fariseo era el que promovía el estudio de la palabra de Dios. Ahí se celebraba el Shabbat. Todos los sábados la comunidad participaba en la alabanza, en las celebraciones del Shabbat. Ahí mismo se celebraban los matrimonios en las sinagogas. Y lo más seguro era que el hombre importante de la sinagoga, muchos de ellos eran fariseos, eran los que promovían los matrimonios, el cumplimiento de la Torá, las celebraciones del Shabbat y así cantidad de cosas que no tenían que ver necesariamente con el templo. Recordemos que la celebración cúltica del templo se vivió en tiempo de Salomón hasta el destierro a Babilonia. De regreso se reconstruye el templo, otra vez se vuelven a hacer las celebraciones cultuales en Jerusalén, pero mucha gente se dedicaba a conocer la palabra de Dios en la sinagoga, y eso era bajo la custodia de algún fariseo. No eran sacerdotes, no vivían en el templo, se dedicaban a estudiar la palabra de Dios, a la enseñanza del pueblo. Llegaron a ser tan estrictos con la palabra de Dios que apuntaban todas las prescripciones. Las hacen hasta el día de hoy, envuelven en un rollito, lo colocan en una cajita, se ponen las famosas filacterias que se colocan en la frente para que nunca se olvide de cumplir hasta la más pequeña coma o letra de la ley. Jesús muchas veces los va a confrontar diciendo que los fariseos son extremadamente escrupulosos.
Y entonces vamos a encontrar que antes del tiempo de Jesús iban a ser los maestros que iban enseñando la palabra de Dios, ya sea que eran maestros ambulantes o maestros establecidos. De ahí van a venir muchos rabinos de este grupo de los fariseos. El pueblo los apreciaba mucho porque defendían la fe auténtica del pueblo de Israel, construían sinagogas. De hecho, en muchos textos del Nuevo Testamento se van a ver a los fariseos en torno a las sinagogas. Defendían la fe pura de Israel, porque ustedes y yo debemos saber que hubo un tiempo en los cuales se invadió Israel por mano de los griegos y llegó la cultura helénica. Después llegó la cultura romana y estas culturas imponían sus costumbres y tradiciones del imperio. Los fariseos eran los que le decían a la gente: no se mezclen con las culturas de paganos. Y era así que se iba incrementando el grupo de los separados. Recordamos que la palabra fariseo significa separado. Separado del gentil, del infiel o del pagano, o separado de los judíos que no cumplían tanto la ley. Tenían mucha influencia en el pueblo de Israel en tiempo de Jesús. Cayeron en la multiplicación de las leyes y en la conciencia escrupulosa. Llegaron a ser tan escrupulosos que Jesús los señala muchas veces diciendo que se lavan las manos antes y después de venir del mercado, que cumplen hasta la más pequeña letra de la ley, pero que no son misericordiosos. Entonces sacaban de la ley los preceptos, los ponían en una lista y se convertían en observantes de la ley. Hacían que la gente cumpliera la ley. Decían ellos que era puro y que era impuro. También hacían que la vida fuera muy incómoda. Era como la liga de la decencia del pueblo de Israel. Hasta aquí entendemos a los fariseos antes de Jesús. Ahora te voy a explicar lo que eran los fariseos en tiempos de Jesús. Y en tiempos de Jesús los fariseos eran una secta dentro del mismo judaísmo con mucho poder económico. Muchos de ellos eran comerciantes, muchos de ellos tenían contacto con las personalidades de los imperios griegos, egipcios, romanos, y podían tener casa en Roma, casa en Israel. ¿Por qué? Porque ellos a donde iban llevaban consigo la palabra de Dios y el cumplimiento de la ley. La sinagoga más antigua de Israel, fuera de Israel, está en Roma. Y ahí había un gran grupo de fariseos cumplidores de la ley. Por eso no era de extrañar que los judíos pasaban a Roma como un lugar donde se vivía de común, porque ahí había también fariseos desde antes de Cristo. Jesús señala la carga que estos ponían sobre el pueblo. Jesús muchas veces se confronta con los fariseos y le dice: ustedes imponen cargas pesadas a los demás que ustedes mismos no pueden cumplir. Fíjate qué fuerte es la confrontación. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios, la palabra de Dios, no es para vivir esclavo de la ley. San Pablo fue fariseo y San Pablo era un estricto cumplidor de la ley, como buen fariseo que era. Y entonces San Pablo, cuando ve que el cristianismo empieza a surgir, él lo mira como una secta que está dividiendo al pueblo judío, y él va en contra de los primeros cristianos. Por eso cuando se encuentra con Jesucristo camino a Damasco, él da una conversión tal que después en sus libros va a decir que la ley que lo esclavizaba a él, se había entendido que era la ley que no tenía vida. Es la ley del deber por el deber. Con Jesús se encuentra una nueva ley, que es la ley del amor, la ley de la misericordia, la nueva ley de Cristo. Así lo va a llamar San Pablo. Fíjense, un fariseo converso al cristianismo. Otro punto interesante es, se les acusa a ellos por ser orgullosos, por llegar las filacterias largas, las túnicas largas, se ponían en las plazas levantando las manos para que la gente los viera, que ellos eran cumplidores de la ley, que eran modelos de vida. Todavía en el tiempo actual se le llama fariseísmo a aquel que anda queriendo demostrar que sabe más que los demás, o que es más religioso que los demás, o que es más escrupuloso que cualquiera.
Hasta el día de hoy, la moral farisaica es aquella que no está centrada en un valor, sino más bien en el orgullo de presumir que se es cumplidor de la ley. El cristianismo tiene que quitar a muchos esa actitud farisaica para regresar a la actitud de Jesús, que es de humildad, de sencillez y de misericordia. Los señala Jesús como personas intolerantes, porque enseñan de una forma y viven de otra. Muy fuerte Jesús cuando dice: ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, pero podridos por dentro. Esto Jesús lo señala no por ofensa, sino para poder decir la incoherencia de vida que había, porque pagaban diezmo, lo dice Jesús, hasta de la ruda y de las hierbas amargas, pero no pueden ser generosos con sus papás. Dicen, pagan el impuesto y el diezmo al templo, pero no pueden tener misericordia con sus padres. Esta actitud Jesús lo pone y nos hace pensar también a nosotros las veces que queremos ser demasiado fieles cumplidores de la ley, de la palabra de Dios, y se nos olvida que Dios quiere misericordia. Jesús lo va a decir a los fariseos. Dios, en el profeta Isaías, dice: Dios quiere misericordia, no sacrificios. Por eso les molesta la actitud de Jesús. Vamos viendo que en muchos de los evangelios, sobre todo San Marcos, hay la confrontación de estos fariseos que van tras Jesús, porque muchos se admiran. Y fíjense lo que dice la gente de Jesús: este habla con autoridad, no como los escribas y fariseos. El escriba y el fariseo, la autoridad que tenía era por el cumplimiento y la obligatoriedad de la ley. Pero Jesús tiene la autoridad de la coherencia de vida, porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Qué bonito saber distinguir esto, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿quién es un buen cristiano? ¿Quién es un buen religioso? Una persona de fe. Pues no es solamente la que conozca la Biblia o la que trate de cumplirla cabalmente, sino aquel que es misericordioso, generoso, con las mismas actitudes de Jesús. En el Evangelio aparecen con varias manifestaciones. Son los que se reúnen para criticar a Jesús, son los que van con el partido de Herodes para criticar a Jesús, son los que buscan a los sacerdotes para criticar a Jesús, pero también muchos de ellos son amigos de Jesús. Ustedes y yo sabemos que en el Evangelio de San Juan se habla de aquel hombre, Nicodemo, que fue de noche a ver a Jesús y era un fariseo. ¿Por qué fue de noche? Porque le daba vergüenza posiblemente que lo vieran de día con Jesús. Porque va a preguntarle, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino que tú predicas? Y Jesús con mucha sencillez le dice, hay que nacer de nuevo. Como diciendo, no basta con que quites actitudes del fariseísmo, tienes que nacer de nuevo. Y es muy curiosa la actitud de Nicodemo cuando le dice, ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y la respuesta que da Jesús es muy hermosa. El Espíritu de Dios sopla donde quiere, como diciendo, si naces al Espíritu de Dios, es Dios el que te va a conducir por su camino. Como diciendo, tú no estás en el camino de Dios, porque naciste a tu presunción, naciste a tu orgullo de querer saber la palabra de Dios, naciste a quererte poner por encima de los demás porque sabes más. El Espíritu de Dios te lleva por la humildad, la sencillez, la benignidad, la bondad, la humildad, etc. En el Evangelio aparecen también, junto con los escribas de la ley. Los fariseos tenían mucho contacto con la enseñanza de la palabra de Dios, pero no necesariamente eran escribas. También aparecen otros hombres que tienen autoridad, porque no todos los fariseos tenían la autoridad que llegaron a tener los maestros o doctores de la ley. Es interesante descubrir que en la sociología bíblica se entiende que los fariseos son como un grupo de empresarios que sabían manejar muy bien sus negocios y sus finanzas con los pueblos paganos, pero que no tenían contacto con ellos, sino que lo hacían con intermediarios. Ganaban intereses allá, pero vivían separados, cumplidores de la ley acá. Era la incoherencia, es una manera de un divorcio. La fe la vivo en el pueblo de Israel y fuera de Israel hago negocios con los paganos. Entonces, era muy criticable la actitud de estos fariseos.
Algunos llegaron a simpatizar con Jesús. José de Arimatea se dice que era fariseo y fue el que le regaló la tumba, que se ha vuelto la tumba más famosa de la historia, la más visitada a lo largo de la historia de la cultura moderna, porque era la tumba de José de Arimatea, ese fariseo que fue corriendo a pedir permiso a Herodes para que tuviera a Jesús en la tumba y no quedara el cuerpo expuesto durante días para que los animales lo destruyeran. El mismo que fue a comprar el lienzo para envolver el cuerpo de Jesús, ese lienzo que hoy tenemos en Turín, que lo llamamos como la sábana santa, donde queda plasmada toda la imagen física de Jesús. Qué interesante lo que hace un fariseo amigo de Jesús, que buscó una muerte digna para aquel que había sido su amigo. Debía haber tenido una relación muy estrecha. También se habla de Lázaro, la familia de Lázaro, de Marta, María, como una familia de fariseos. Recuerden ustedes que cuando resucitó Lázaro, muchos fariseos vinieron y estuvieron con Jesús, y el Evangelio de San Juan va a decir, y muchos creyeron en él, porque vieron la obra de la resurrección de Lázaro. Interesante ver a Jesús con los fariseos, comiendo con ellos. Jesús no está en contra de los fariseos como grupo, no está en contra de las personas. Fíjate qué importante entender este discernimiento. Jesús está en contra del abuso, de querer imponer leyes por encima de la dignidad humana, de querer molestar la vida de los demás y no dejarlos en paz. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que va al templo y que dice: Señor, te doy gracias porque no soy como esos pecadores? Yo sí cumplo con la ley, yo sí cumplo con el diezmo, yo sí hago, yo sí pongo, yo sí. Y en otro evangelio Jesús va a poner aquel ejemplo de la mujer viuda que solamente tenía una moneda y que la ofrece y dice: les aseguro que esa viuda dio más que aquel fariseo que solamente dio lo que le sobraba. Interesante el gesto humano de Jesús en relación con estos personajes que nosotros llamamos fariseos. Contaban las letras y las palabras que tenía la ley para no equivocarse. Eran tan escrupulosos que medían todo lo que tenían que comer, las líneas de los vestidos con los cuales se tenían ellos que demostrar que eran cumplidores de la ley. Hasta el día de hoy vemos en el Muro de los Lamentos en Israel a muchos de estos hombres que se distinguen porque tienen la filacteria, traen consigo el manto, se ponen encima la autoridad de enseñanza con otro manto que llevan encima, y uno dice: mira qué interesante, son cumplidores de la ley, ¿sí? Y son separados a veces hasta del mundo mismo con tal de cumplir la ley. Eran demasiado escrupulosos. Por eso viene esta actitud de Jesús en contra de ellos, porque la escrupulosidad no necesariamente es signo de pureza, es signo de malformación de conciencia. Cuando una persona es exageradamente escrupulosa, no quiere decir que sea exageradamente pura. Lo que pasa es que tiene una mala formación de conciencia. Mucho cuidado, porque en el cristianismo, sobre todo en la Iglesia Católica, hay muchos grupos tipo farisaicos que se sienten muy puros porque cumplen con lo que ellos creen que son los preceptos de la ley. Y resulta de que a veces se puede estar perdiendo la dignidad humana, el atropello a las personas, se puede estar perdiendo el respeto a los demás, la convivencia sana, porque eso no entra en el plan amoroso de Jesús. Para Jesús primero es la persona, primero es la dignidad humana, primero es el amor, la misericordia, y lo demás, la ley nos va a ayudar para que podamos también cumplir lo demás. Eran muy celosos, eran gente muy poderosa en Israel. Ya habíamos dicho que tenían contacto con los saduceos, con los escribas, y también, si ustedes y yo recordamos la aprehensión de Jesús, son ellos los que llevan a Jesús ante Pilato. Y Pilato no quiere juzgar a Jesús, pero son los que van y le insisten que tiene que ser juzgado. Recuerden que son los que insisten a llevarlo con Herodes. Lo llevan ante Herodes, lo llevan a Jesús ante el Sanedrín. Son los mismos fariseos los que están continuamente en la crucifixión de Jesús. Eran muy celosos de la ley, y cuando veían a Jesús, un rabí, un maestro que era cumplidor de la ley, pero con un sentido de libertad,
de amor y de bondad, no les parecía, porque los dejaba en desventaja a ellos. Fíjense qué curioso esta actitud de Jesús, una actitud muy humana, muy cercana. Van los fariseos y le dicen: ¿por qué tus discípulos comen espigas por el camino en sábado, si no está permitido? Y Jesús le dice: es que Dios hizo al hombre para que sea dueño del sábado. Interesante esa actitud de liberación de Jesús y a favor siempre de la dignidad humana. Entonces, si nosotros vamos entendiendo el papel de los fariseos, es un papel que va a perdurar hasta la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 con el emperador Tito, porque ellos generan un conflicto ya con Vespasiano, el padre de Tito, y este conflicto en Israel lleva a una guerra tan cruenta que fueron miles de personas las que murieron en Israel de los años 70, y el pueblo de Israel fue tomado por esclavo por Vespasiano y después por Tito para llevarlos de esclavos a Roma a construir el Coliseo romano. Así que vamos a ver a muchos de estos fariseos que terminaron de esclavos construyendo el anfiteatro Flavio, que es el nombre original del Coliseo romano. Entonces, para conocer un poco la historia de los fariseos, nos debe de ayudar a pensar que después de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, son los fariseos los que van de nuevo con Pilato a decir que los apóstoles habían robado el cuerpo de su maestro. Son los fariseos los que van en contra de los apóstoles el día de Pentecostés en el templo, pero muchos de ellos se convirtieron al cristianismo, a la fe de Jesús, por la predicación de Pedro, y muchos de ellos fueron de los primeros discípulos en la era cristiana. Así que no debemos de juzgarlos solamente por los aspectos negativos, también tenemos que reconocer que fueron amigos de Jesús, que vivieron la fe cristiana entendiendo que el sentido de la ley estaba en el amor. Recuerden que Jesús es muy claro con los fariseos y les dice: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Y dice Jesús de manera muy clara: porque no se dejará de cumplir ni la más pequeña letra, y hasta el cabello de sus cabezas están contados. Como diciendo, hay que ser estrictos en la ley, pero con la dulzura del amor de Dios. Jesús mismo, cuando le enseña a los apóstoles en el mar de Galilea, le dice: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y uno dice: ¿por qué Jesús dice la levadura de los fariseos? Y tú y yo entendemos muy bien cuál es la función de la levadura. Al hacer el pan, la levadura es aquella que infla el pan. Por eso cuando alguien se ensalza, se echa aire, como decimos coloquialmente, es de que está queriéndose sentir grande. Y esa es una actitud farisaica. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Como diciendo, no se sientan grandes ni se quieran sentir presuntuosos, porque cuando nosotros nos inflamos es que hay algo que andamos escondiendo. Hay alguna carencia que no queremos que se vea. Y cuando tenemos una actitud de sencillez y de humildad, quiere decir que la transparencia de Dios está en nuestras vidas. Esta ha sido así una explicación larga para poder entender quiénes eran estos hombres, cómo surgieron antes de Cristo, cómo vivieron en tiempos de Cristo. La gente que estudia a los fariseos al día de hoy dice: ya no hay fariseos. Y uno tiene que entender que en el pueblo de Israel los ultra ortodoxos hasta el día de hoy son reconocidos como los fariseos del tiempo de Jesús, pero en el tiempo moderno. Y nosotros aquí en la región del Mayo, en las fiestas de la Cuaresma, con la representación que los misioneros dejaron a nuestras comunidades, encontramos a esos personajes tan especiales que reflejan muy bien lo que es el fariseo bíblico, y los vemos en las tradiciones de los yaquis y de los mayos. Esos fariseos que traen tambor porque hacen ruido para que la gente los vea, que andan envueltos en una cobija gruesa para representar las filacterias y las túnicas grandes que usaban los fariseos del tiempo de Jesús. Lo vamos a ver con máscaras, unas máscaras risibles, porque hacen representar la hipocresía del fariseo, que por fuera da una cara y por dentro lleva otra. Vamos a encontrar también los tenábaris que usan los fariseos, que son esas sonajas que hacen mucho ruido para poder saber por dónde va
el fariseo. Y es una manera de poder llamar la atención, porque eran hombres que se paraban en público a enseñar o a orar o a que los vieran como personas importantes. Por eso, cuando entendemos el sentido bíblico de los fariseos, vamos a entender por qué los misioneros que llegaron a evangelizar estas tierras de Sonora quisieron representar en ese evangelio plasmado, expresado en teatro, en una ceremonia, en una explicación visual. Recuerden que en aquel tiempo no había nada fílmico, pero los misioneros supieron enseñar a través de la representación teatral lo que la Biblia decía de estos personajes. Así que cada vez que tú veas un fariseo en las fiestas tradicionales de la Cuaresma, te vas a acordar que es una representación visual, una representación teatral de lo que era el fariseo en tiempos de Jesús. Esperemos que estas ideas bíblicas y este conocimiento nos ayude a crecer en la fe, a conocer más de la palabra de Dios, a volvernos investigadores, porque yo sé que cuando escuchamos estos temas, aunque sean cortos, un poco largos, profundos o un tanto superficiales, yo sé que se queda sembrada la semilla y la pregunta de querer saber más del tema que fuimos abordando. Yo sé que estos temas los puedes comentar con tus amigos, en familia, y profundizar más. Mi misión es dejar la semilla en tu corazón y que sea el Espíritu de Dios el que te conduzca para que conozcas mucho más de la Sagrada Escritura y de la Biblia, con sabor a café, o el café con sabor a Biblia. Estamos en la sección de preguntas y respuestas de la Biblia. Cada programa que vamos realizando, yo sé que se van quedando interrogantes y que a lo largo del camino de la vida vamos viendo cómo responder. Hay una pregunta que puede ser muy importante para todos, que es el tema de los arcángeles. Siempre nos preguntamos en qué parte de la Biblia viene el tema de los arcángeles. Y es que sabemos que aparece en la Sagrada Escritura el arcángel Miguel, Rafael y Gabriel. Los conocemos como los tres arcángeles. A Miguel lo conocemos por la tradición judía, que nos enseña que estuvo en lucha contra el mal y venció al mal. Es Miguel, aquel arcángel que en la lucha con el mal nos enseña que Dios nos protege de todo lo malo. Sabemos nosotros que no nos hemos imaginado una lucha entre el demonio y el arcángel como tal, sino que nos enseña que Dios nos concede ángeles que puedan estar a nuestro favor, a nuestra protección. Por eso cuando los cristianos invocamos a los ángeles, no es porque se nos va a aparecer, es porque sabemos que hay una fuerza espiritual que nos puede apartar del mal. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio, en el Padre Nuestro: líbranos del mal. Si tenemos intercesores que nos puedan ayudar a librarnos del mal, créanme que nuestra vida sería mucho mejor, porque evitaríamos muchos problemas con el mal. El arcángel San Miguel es el que tiene esta gran misión y lo podemos invocar para que nos libre de todo lo malo. El arcángel San Rafael, el libro de Tobías nos lo presenta de manera muy clara, porque Rafa, habíamos dicho en otra de las clases bíblicas, representa salud. Es el ángel de la salud, el que intercede por nosotros en los momentos de pandemia, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor y de enfermedad. Él es el que intercede por la salud emocional, la salud espiritual, la salud del alma. Por eso cuando invocamos al arcángel San Rafael, nos hace pensar en el libro de Tobías cómo él es el arcángel que nos guía a la salud. Y el arcángel Gabriel es posiblemente de los más conocidos, porque cada vez que nosotros rezamos el Ave María, cuando decimos Dios te salve María, llena de gracia, son las palabras que San Lucas nos presenta en el Evangelio del saludo que hace el arcángel Gabriel a María. Y es que este arcángel tiene la misión de ser mensajero, el que lleva una noticia de Dios de una manera especial para una misión específica. La Biblia nos lo presenta en la Anunciación, y la pintura cristiana, todo lo que viene siendo el arte sacro, nos lo va a presentar siempre como el que está anunciándole a María la encarnación del Hijo de Dios. Otra pregunta que tenemos es: ¿qué pasó con la descendencia de Ismael?
En algunos episodios de la Biblia, anteriormente habíamos hablado de que en el monte Moriah Dios había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Isaac porque era el hijo de Sara. La Biblia en el Génesis nos enseña que pasado el tiempo, ya Abraham siendo muy mayor, no tenía familia, y en su desesperación Sara le dice: mira, toma como esposa a la esclava. Y Abraham toma como esposa a la esclava. Este es el relato bíblico. Y entonces dice: de la esclava nace Ismael. Recuerda que el relato bíblico es la interpretación del pueblo judío de este acontecimiento de la historia de los patriarcas. Pero si nosotros nos vamos al Corán, a la religión musulmana, los musulmanes van a decir que el hijo primogénito de Abraham es Ismael. Los judíos dicen que no puede ser primogénito puesto que es hijo del esclavo. Pero los musulmanes dicen que es el hijo de Abraham, el primero que nació. Y esta disputa hasta el día de hoy puede ser motivo de conflicto entre judíos y palestinos, o judíos y árabes, o más bien judíos e islámicos. Y entonces, para entender mejor nosotros la pregunta que nos hacen, ¿qué pasó con los hijos de Ismael? Debemos de recordar que la Sagrada Escritura en el libro del Génesis nos dice que entonces cuando Sara, después de la visita de aquellos 3 ángeles que tuvo Abraham y que le dijeron: al próximo año que regresemos tu esposa Sara tendrá un hijo, ustedes recordarán que la Biblia dice que Sara se rió porque estaba muy grande en edad y ya no era tiempo de tener familia. Y entonces cuando tienen al niño le ponen Isaac, que significa el hijo de la risa, por esa risa que había tenido Sara en su incredulidad. Cuando nace entonces Isaac, Sara ve conveniente que ya la esclava y su hijo Ismael ya no debían vivir con la familia de Abraham. Entonces la Biblia nos dice que Ismael, junto con su madre, se retiran a las tierras del desierto. Y son esos pueblos que hoy conocemos como Arabia. Entonces, el pueblo árabe se siente descendiente de Ismael. El Génesis nos va a hacer referencia otra vez a los ismaelitas cuando habla que José, cuando es tomado por los hermanos, estamos hablando de José, el hijo de Jacob, de Israel, en aquel gran personaje de la Biblia de José el Soñador, como lo conocemos actualmente, los hermanos querían matarlo y entonces uno de ellos dice: no, mejor hay que venderlo de esclavo con esta caravana de ismaelitas. ¿Por qué se llaman ismaelitas a esos que vienen del desierto? Porque hacen referencia que son los hijos de Ismael. ¿Dónde vivían? Vivían en el desierto, lo que corresponde a Jordania, corresponde a Arabia con todos los países de alrededor, Irán, Irak, etc. Por eso en el tiempo actual hablar de los ismaelitas es hablar de toda esa gente que vive en esos territorios del desierto. El tema se vuelve muy religioso, puesto que el pueblo islámico en su mayoría vienen de los pueblos de ismaelitas y el pueblo judío viene de los hijos de Israel. Si nosotros nos vamos a las comparaciones bíblicas, podemos ver nosotros que Isaac es el padre de Jacob. Su medio hermano Ismael es el padre de todos los ismaelitas. Así de que vendrían siendo parientes cercanos, primos segundos, y estarían siempre relacionados. De ahí que las 3 grandes religiones monoteístas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, estamos tan estrechamente relacionados, porque tenemos contactos desde el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con los ismaelitas? Pues son estos hombres que la Biblia dice que viven en el desierto. En el tiempo actual podemos identificar a muchos de ellos con la religión musulmana o islámica. Ahora, entrando a la cultura del Medio Oriente, no todo el que vive en el desierto es judío, o es musulmán, o es cristiano. Son lugares que la Biblia nos especifica dónde vivieron, pero que en la actualidad no necesariamente corresponden a la cultura con la religión o a la religión con la cultura. Ojalá que esta pregunta y esta respuesta haya quedado clara. Lo que buscamos
dar a entender es que los personajes de la Biblia que aparecen en el Antiguo Testamento hacen referencia a los hijos de Ismael, el hijo del esclavo. Ahora, si en las luchas religiosas que se dan en la actualidad, los musulmanes dicen nosotros somos hijos del primer hijo de Abraham, y los judíos dicen sí, pero nosotros somos hijos de la esposa que no era la esclava, y eso se convierte en un conflicto. Nosotros no queremos meternos en el conflicto, solamente queremos aclarar las interpretaciones de los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. Ha sido un placer poder estar juntos en este momento de reflexión. Sabemos que día a día vamos conociendo más de la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que alimente nuestra alma, la que nos ayude a meditar en nuestra vida, la que nos ayude a celebrar nuestra fe y la que nos haga ser más humanos y más personas dedicadas a la dimensión de Dios, para que el rostro de Dios se vea reflejado en nuestros rostros. Te deseo un buen día y gracias por estar ahí.